bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos llevando adelante el estudio bíblico, las parábolas de Jesús, y hoy vamos a ver la parábola del gran banquete o la gran cena, una parábola tremenda que el Señor usó para explicar una gran verdad. Y nos encanta estudiar las parábolas del Señor Jesucristo porque hay una verdad tremenda en cada una de ellas, explicada de una manera fácil, ¿no? Porque se pueda entender bien, un ejemplo de una vida real, de la vida real que todos podemos entender. Desde esa época hacia esta, bueno, la diferencia puede ser tecnología, puede ser que, bueno, hay muchas otras formas de cultivo, de trabajo y demás que, bueno, tenemos que ponernos al día conociendo un poco el contexto de lo que se trataba esa historia en esa época y trasladarla hoy a la actualidad, cómo sería en este tiempo. Hay una verdad central. Jesús quiere enseñar una verdad del cielo revelada hacia nosotros y como puede ser muy profunda, entonces para que sea sencilla y fácil de entender usa el método de parábola. Poner un ejemplo, comparar, ¿no?, esa verdad con algo cotidiano y diario que se pueda llegar a entender. Una figura retórica que sirve para explicar una verdad profunda de una manera sencilla, comparándola, de ahí viene parábola, comparar una cosa con la otra, de un relato extraído de la vida real. Ese relato puede ser verdadero o ficticio. Cuando uno estudia las parábolas y encuentra la parábola del buen samaritano, no significa exactamente que hubo un samaritano que no sabemos el nombre, que hizo esto. Puede ser que esa historia sea relatada y no sea exactamente extraída de la vida real. Sin embargo, cuando nosotros la estudiamos, la leemos, decimos esto puede pasar hoy mismo también en esa zona, puede pasar en nuestros barrios de por aquí también. Son situaciones que uno puede entender rápidamente, ¿no? Ahora, cuidado con la interpretación de la parábola. Tiene una verdad central cada parábola y debemos estudiarla con profundidad y no irnos mucho por los detalles, porque a veces esos detalles puede que nos lleven a alegorizar todo lo que Jesús dijo. En cambio, una verdad central nos puede ayudar para enfocarnos en lo que Jesús quería transmitir. Hoy vamos a ver entonces la parábola de la gran cena. La vamos a leer, se encuentra en Lucas capítulo 14, desde el versículo 15 al 24. Nuestra versión, Reina Valera del 60, dice parábola de la gran cena. Puede que a lo mejor otras versiones tengan otro nombre, pero básicamente la entendemos por la gran cena. Dice, oyendo esto, es decir, oyendo lo que anteriormente Jesús le había dicho acerca de cuando vayas tú a una fiesta, a una cena o a alguna fiesta de bodas, ubícate atrás para que después te puedan sentar en los mejores lugares, viendo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces, escuchando esto, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que todo ya está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Es importante entender el contexto que tiene esta parábola. Hemos hecho un gráfico como para poder aplicarlo mejor. Hablamos de un anfitrión de un banquete que, bueno, envió esa invitación a personas destacadas y tenemos por lo menos 3 que nos muestran las excusas, ¿no? Así que 3 invitados que tienen diferentes excusas, pero después aparecen 2 grupos más que son los marginados de la ciudad y los marginados fuera de la ciudad
que también le va a llegar la invitación. Así que básicamente de eso se trata este esquema que está aquí. El contexto inmediato de esta parábola es que Jesús la está contando en la casa de uno de los fariseos, uno de los líderes. Se ve que los fariseos lo invitaban a comer al Señor y empezaban a hablar, dialogar. Miren, dentro de los fariseos había algunos que tenían un buen corazón y querían escuchar acerca del Señor, conocer lo que Él enseñaba y demás. De pronto entendemos que dentro del grupo una vez apareció Nicodemo, otra vez José de Arimatea, que fue el que ungió el cuerpo del Señor, y así había varios religiosos que estaban escuchando con mucha atención. Otros no, eran directamente hipócritas y estaban allí en ese lugar esperando a ver encontrar el momento oportuno para criticar a Jesús, para condenarlo y para que ya no sea más ese profeta o ese Mesías que estaba viendo que todo el mundo estaba dándolo a Jesús, no poniéndolo en ese sitio. Así que después parece que estas comidas servían mucho como base para Jesús para poder hablar con los fariseos, compartir la palabra, enseñar también. Y se ve que muchos de ellos eran respetuosos y obviamente escuchaban al Señor y no siempre contestaban, otros sí. Así que hay de todo también, como siempre decimos. Después de haber sanado a un hidrópico que tenía un problema físico y lo hizo en un sábado, entonces frente a esa realidad es que les mostró a los fariseos si era lícito poder ayudar a alguien, sanar a una persona en momentos que la ley decía que debían guardar reposo. Dice, no seamos hipócritas si ustedes también le dan alimento y agua a sus bueyes, su ganado, su perro y lo que sea, ¿no? ¿Cómo no vamos a ayudar a alguien que está en necesidad? Básicamente fue lo que dijo el Señor. Así que desde ahí venía la enseñanza. Creo que el momento, ¿no? Había tensión. Jesús estaba confrontando a los fariseos. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos de trasfondo en base a lo que viene la parábola ahora del Señor, ¿no? Jesús ahora lo que quiere hacer es enseñar acerca de la humildad que tiene que tener una persona cuando uno es invitado a una fiesta de bodas, algo social, algo especial para la comunidad, para el pueblo, ¿no? Y entonces estaba dando esas pautas, mientras uno de los que estaban allí, uno de los que también había sido invitado, ¿no? Al escuchar a lo que él estaba diciendo el Señor, responde como si él fuera un justo ganador de los cielos, ¿no? Y justamente dice eso, ¿no? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Yo no sé si lo dijo para aliviar un poco la tensión que estaba entre todos, o realmente estaba justificándose diciendo yo soy uno de ellos, ¿no? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Loco, diciendo, muy felices serán los que van para allá. Ojo que no todos van, yo me incluyo, diría, ¿no es cierto?, el fariseo. Entonces el Señor, pensando en esto, porque él está pensando solamente en los buenos judíos, en los judíos que guardaban la ley, en los judíos que eran fariseos como él, ¿no es cierto? En base a eso es que Jesús responde con esta parábola. Es muy importante tener en cuenta todo este contexto para darle el sentido a lo que el Señor quiere decir en esta parábola. Así que a través de esta parábola el Señor le está respondiendo a este fariseo como si le hubiera dicho, ¿no? Después que dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, es como Jesús le dice, sí, claro, muy bien dicho lo que dices, pero ¿quiénes van a gozar de este privilegio? Ustedes, los judíos religiosos, lo están rechazando. Entonces, en base a eso, es que va a contar esta parábola. Hay un contexto social y religioso también a tener en cuenta. Este conflicto de Jesús con los líderes venía de largo ya, ¿sí? Porque ellos rechazaban el reino de Dios a través de Jesucristo. Ellos habían aceptado, sí, a Dios, el Padre de Abraham, y de todos los seguidores, y de Moisés, y de la ley, no, pero ahora con Jesús no. Entonces ese era el choque que había acá, y había que poner, Jesús quería poner la enseñanza correcta en este caso. Todos los fariseos, los escribas, los religiosos, los sacerdotes, siempre presentaban pretextos para no aceptar el reino a través de Jesús, ¿no? Ellos sí esperaban al Mesías, pero no querían querían otro.
a su gusto y a su criterio. Cuando vino el Mesías realmente a través de la vida de Jesús, no la aceptaron. Dieron muchas excusas por eso. En base a eso es que Jesús va a hablar, ¿no? También, claro, estaban enojados cuando veían a Jesús que se relacionaba más con los que ellos llamaban pecadores y desahuciados que ni siquiera entraban en el templo. Mucho más tiempo pasaba con ellos que con los religiosos, los sacerdotes, se suponían que eran los que estaban más conectados con Dios. Se suponía, ¿no? Pero eso traía enojo, por eso no lo veían con buenos ojos a Jesús en ningún momento, ¿no? Ellos no podían concebir a un Mesías que estaba tan cercano de los que ellos habían marginado. Es como que no tenía lógica para ellos mismos, ¿no? Así que el énfasis de esta parábola del Señor era para desarmar esa protesta de estos adversarios del Señor contra esa invitación que el Señor le hace a los pecadores. Y también el Señor está recalcando esa urgencia de poder responder de manera inmediata, de manera decisiva, ¿no?, a lo que es la invitación a pertenecer al reino de los cielos. Fíjese que el Señor en las parábolas, en la enseñanza, en la realidad que estaba presentando estas enseñanzas, siempre contrasta dos tipos de personas. ¿Se dio cuenta de eso, no? El trigo y la cizaña, los que aceptan la gracia, los que la rechazan, el que siembra bien, el que siembra mal. Siempre hay dos grupos, ¿no? Siempre el Señor, como que hay una polarización entre aquellos que lo aceptan y aquellos que lo rechazan. Y por aquí también viene en ese sentido, ¿no? La verdad es que este grupo, el primer grupo que está hablando acá el Señor, es el grupo de los que siempre reciben una invitación para una fiesta. Normalmente eran personas ricas, porque los ricos siempre recibían invitaciones. Y ven aquí al banquete y yo te invito y después tú me invitas y así vamos a ver quién tiene el mejor banquete, quién gastó más, quién tiene la mejor comida, una situación así. Entonces, entre los ricos siempre recibían todo tipo de invitaciones. Así que a ellos no les costaba nada rechazar una invitación de este tipo, de primera, ¿no es cierto? O optaba mejor por otras cosas que hacer, ¿no?, en vez de tal vez para ellos gastar tanto tiempo en cuestiones de fiesta. Ese era el grupo de los que siempre recibían. Pero había otro grupo que nunca era invitado, los marginados. Nunca recibían una invitación. Así que cuando recibían la invitación, era un grupo sorprendido. Un grupo decía, wow, qué invitación que Jesús nos está dando, ¿no? Entrar ahora al reino en mi condición de pecador, pero que Jesús me perdona mis pecados y puedo entrar al reino y resulta que puedo ser parte de este reino, tanto como cualquier otro religioso que ha dedicado toda su vida a la religión y de pronto ahora somos iguales. Es como que, claro, esto para esta gente marginada era sorprendente, era algo de mayor gozo, ¿no?, de producir esa alegría interna, porque claro, no estaban habituados, no estaban acostumbrados a recibir invitaciones de gente rica. Esa era la realidad. Así que cuando Jesús habla de esta invitación al reino, al gran banquete, al reino de los cielos, está mostrando esa bondad extrema de Dios para toda persona, para que pueda venir a recibir los beneficios del reino y también las responsabilidades que tiene que ver con un ciudadano del reino de los cielos. Fíjese que la invitación primero se hace a un tipo de persona y después a otro en esta parábola. Esto es real con lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a traer el reino y a los primeros que le llevó la palabra fueron a los judíos. De hecho, Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que creen en su nombre le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos también nos dice que esta salvación ha sido predicada y aplicada al judío primeramente y también al griego. Es decir, primero a los judíos. Era el pueblo elegido para ser la luz. Así que ellos debían haber aceptado esa invitación en primer lugar para después ser luz al resto. Así que ese principio era esto, ¿no? Entonces la pregunta siempre estará latente aquí. Latente para ellos, para nosotros, para todo el mundo. ¿Qué vas a hacer con esa invitación a pertenecer al reino de los cielos? Bueno, aquí tenemos entonces esta parábola. Y para los tiempos bíblicos, la cena era la comida más importante del día.
Tal vez hoy estamos hablando de que el desayuno es el más importante porque necesitamos todas las energías posibles para el desarrollo del día, un poco menos al mediodía y casi nada en la cena. Bueno, en el tiempo bíblico la comida más importante era la cena, así que cuando había que celebrar, estar todos juntos y participar de una buena comida, era en el tiempo de la cena. Por eso es la gran cena, ¿no? Bueno, así que en esta situación es que cuando alguien hacía una cena, enviaba una invitación del día, pero no se decía exactamente a qué hora iba a ser esa fiesta. Así que lo primero era decirles qué día iba a ser. Entonces las personas aceptaban esa invitación y ya estaban comprometidos entonces para poder venir a la hora que le iba a decir entonces el invitado. Así que hay una primera invitación. En este caso tenía que ver con lo que Dios había hecho con los judíos, ¿no? Aquí tenemos, el anfitrión del banquete sabemos que, bueno, para nosotros es Dios. Dios es el que ha invitado a este banquete que es el reino de los cielos, y los ha invitado primero a los judíos que tenían la ley de Dios. La ley, los profetas. Ellos eran los primeros invitados. El primer llamado se hacían a ellos. Así que, número uno, el llamado a la fiesta. Número uno, entonces tenía que ver con la ley y los profetas. Desde ese punto de vista es que aparece esta invitación a la fiesta a estos señores que habían recibido esta invitación, ¿no? Claro, la primera llamada está muy bien, ¿no? Pero después venía la segunda llamada, que era el día exactamente cuando ya comenzaba la fiesta. Así que en ese momento lo que hacía el anfitrión era mandarle a los invitados un siervo para avisarles que ya la hora es precisa y que lo único que tiene que hacer es venir porque todo está preparado. Eso es lo que dice la parábola también, ¿no? Que dice, venid, que todo ya está preparado. Entonces, eso era la segunda llamada, ¿no? Hay una segunda llamada aquí para cada uno de ellos. Esta segunda llamada, ¿no? La llamada número 2 tiene que ver con Cristo en el reino. Ya es la obra de Jesucristo, ya no es la ley, sino es Cristo. Cuando el Señor empezó a avisar del reino de Dios, fue desde el Antiguo Testamento que iba a venir, que se preparen, que iba a venir el Mesías. De pronto ahora todo está listo para el banquete, para entrar al reino. Desde ahora, desde ese mismo momento en que Jesús vino. En ese momento era que debían aceptar la invitación para decir, vamos, ya estamos listos, ya podemos recibir al que ha enviado el anfitrión y aquí entonces empezamos a gozar de la fiesta. Entonces, lo que estamos viendo, por lo que está diciendo, es que uno a uno comenzaron a excusarse. Eso no se podía hacer porque ya estaban comprometidos. Una vez que estabas comprometido, cuando te avisaban de la hora, es que tenías que ir. Miren, esa segunda llamada, según un comentarista, rehusar la segunda llamada sería un insulto, lo que entre las tribus árabes es equivalente a una declaración de guerra. Es decir, entonces, en esa época, no acudir al segundo llamado era un desprecio terrible. Era casi provocación a la persona que los había invitado. Por eso es que, claro, se enoja en este sentido. Y encontramos diferentes excusas en esta situación, ¿no? Las excusas de los invitados, y todos parece que habían conspirado para no ir. Esa es la impresión que da. Uno se excusó, otro se excusó, todos se excusaron con diferentes cosas, pero la cuestión es que nadie iba a ir, ninguno de ellos, ¿no? Nadie había aceptado esta invitación. Dicho en términos de lo que estamos comparándolo, el mensaje es que no estaban aceptando a Cristo como el inicio de la entrada al reino de los cielos. ¿Cuáles eran las excusas? En primer lugar, usted ve ahí a la Biblia y lo lee en el versículo 18,
que dice, todos comenzaron a excursarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Usted nunca va a comprar un terreno, un campo, una casa sin verla primero. No, es una realidad. Por eso es una excusa que no se puede aceptar. Es una excusa fabricada como para decir, mira, no tengo ganas de ir, voy a enfocarme en otra cosa. Claro, él apela a una necesidad, ¿no? Necesito ir a verla. El invitado uno, entonces la excusa es esto, tengo que ir a ver un campo, necesito ir a verlo, hay una necesidad y no trabajo. Pero la verdad es que la tierra iba a estar allí, podía ir a verla también después de la fiesta, eso no sería ningún problema, es una necesidad extraña, ¿no? Es insensato comprar una casa, un terreno sin haberlo visto antes, ¿no? Esta persona alude a necesidad, pero la verdad es falta de voluntad lo que tenía, no tenía deseo de poder ir, ¿no? Así que bueno, esto sucede en la actualidad también cuando se presenta el reino de Dios a través de la predicación, estudio bíblico, mensaje, una relación directa de una persona a otra y rechazan el llamado, ¿no? Puede ser por muchos motivos, pero esas excusas que se dan actualmente son comparables a los que estaba diciendo la parábola, ¿no? Sucede cuando dejamos que los negocios usurpen los derechos de Dios. ¿Cuáles pueden ser algunas excusas que puede haber similares hoy día en este sentido, ¿no? Y tengo que trabajar para salir de deuda en este tiempo, yo no puedo dedicarme a la iglesia, no puedo dedicarme a Dios, orar, no, yo tengo que trabajar mucho, yo no puedo orar, estar así en comunión con Dios, y no, por ahora no, será más adelante. Eso es una excusa tal cual, en la que estamos viendo, ¿no? Tengo que aprovechar mi juventud para hacer una carrera, para estudiar. Una vez que alcance todo eso, pues bueno, después buscaré al Señor. Se pierde toda la juventud, se tira a la basura por creer que eso era más importante. La cuestión es que uno tiene que confrontarse con esa invitación que el Señor está haciendo. ¿Qué dice la segunda excusa? Versículo 19. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro más, la verdad es que tampoco vas a comprar bueyes, un carro, una casa sin probarlo, ¿no? Y me compré un auto nuevo. Una vez que ya lo compré, lo pagué, después entonces lo probaré. No deberías probarlo por lo menos para saber si tiene lo que tú anhelas, lo que buscas, lo que sea, estás probándolo. Pero también el sentido de, tengo algo novedoso, ¿no? 5 yuntas de bueyes, esto tiene mucha fuerza, quiero probarlo, quiero dedicarme a esto, quiero disfrutar de la vida, quiero disfrutar de lo que tengo, de las cosas materiales, ¿no? Y ahora llegó el verano y no, tenemos que disfrutar de la naturaleza todos los domingos, y tenemos que ir a la playa todos los domingos, así que no queda tiempo para ir a la iglesia, tenemos que salir, es tiempo de compartir. Entonces, esas excusas también marcan esto de, hay cosas, hay novedades que puedan tomar el derecho del Señor Jesucristo, ¿no? Esto es inconveniencia, no quiere cambiar los planes. Realmente es esto, ¿no? Y parece que es la convicción del deber. Y la realidad que probar unos bueyes también excluye del banquete del reino de los cielos, ¿no? Muchos pueden decir, tengo trabajo pendiente, tengo una casa que arreglar, tengo mucho que hacer, el carro se me rompió, lo tengo que arreglar, tengo que hacer esto, lo otro, y el Señor queda para último momento. Entonces, cuando uno no toma decisiones importantes, trascendentales, como aceptar ese llamado y empezar a disfrutar esta fiesta con el Señor, nos estamos perdiendo esa relación directa con el Señor Jesucristo, nos estamos perdiendo el gozo del reino de los cielos. ¿Qué dice el tercero? El 20, versículo 20. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Acabo de casarme. Acá está la excusa del tercero, ¿no? Ahora, cuando uno dice en ese sentido, ¿no? Acabo de casarme, uno entiende que, ok, a lo mejor el casamiento fue ayer. No, pero ese acabo puede significar un año entero, ¿no? Porque según la ley podían tomarse un año de descanso para no ir a la guerra. Era lo único que se les impedía, ¿no? O que tenían el permiso para no cumplir con una responsabilidad civil, no ir a la guerra. Uno puede buscarlo en la Biblia, Deuteronomio 20, del 5 al 7, y dice,
que los oficiales hablarán al pueblo diciendo, entre otras cosas, ¿quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y alguno otro la tome. También lo dice Deuteronomio 24:5. Dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni a ninguna otra cosa se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Tal vez desde aquí es que viene la excusa y decir, bueno, no, yo me tengo que dedicar a mi matrimonio, tengo que estar con mi esposa, es lo único que vamos a hacer, así que en 1 año no me pides ninguna otra cosa. Entonces la excusa es esto, ¿no? Aparentes responsabilidades, a cumplir lo que se me ha encomendado, a gozar de la vida, a gozar del placer con mi esposa y lo que sea, ¿no? Entonces, algunos dicen esto, ¿no? Oh, ok, primero es la familia, ¿no? Y primero entonces salgamos con mi familia y salimos todo el tiempo con mi familia y me dedico a mi familia, pero no me dedico al reino de Dios. No hay lugar para el reino de Dios. Es más, justamente el problema viene cuando el amor al cónyuge o el amor a los hijos se hace mayor que el amor a Jesús. Es un gran problema. Porque la verdad es que dice Jesús que primero debemos amarlo a Él y después a todos los demás. Eso significa que si yo amo primero a Jesús, amo mejor a mi esposa. Si yo amo primero a Jesús, amo mejor a mis hijos, a mis hermanos, a la iglesia y demás. Entonces, prioridad tiene que ser el Señor Jesucristo en este caso. Y la verdad es que a la esposa le hubiera encantado ir junto con él a la fiesta. Eso no era excusa, no tenía ganas de ir, esa es la verdad. Porque si de pronto están en un año sabático, ¿no? Un año de descanso, y alguien te invita a una fiesta de casamiento, eso no es trabajo, ¿eh? ¿Quién no quiere ir a una fiesta donde, bueno, la va a pasar bien, buena comida, relaciones buenas, productivas, disfrutar de ese momento? Entonces, el punto es no querer ir, porque hubiera arreglado esto fácil para poder ir al banquete. Por eso las excusas, todas las excusas, no tienen sentido para esta invitación, porque ya tomaron el compromiso primero. Así que el gran problema fue este, ni este hizo caso, ni este. Así que esas invitaciones quedaron truncadas y ninguno de estos, entonces, iba a compartir el banquete. Fueron excluidos del banquete del reino de los cielos. A eso es lo que se está refiriendo, ¿no? Así que aquí lo que vemos que el siervo responde, ¿no? Después que le trae todas estas respuestas, dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Fíjese que el siervo fue muy objetivo. Dio el mensaje, compartió, trajo las respuestas y se la dio al Señor. Pero no le añadió nada de su apreciación, de su enojo, de sus frustraciones. No hizo como Juan y Jacobo, ¿no? Que una vez fueron a predicar a Samaria y le fue tan mal que los echaron de allí y se enojaron tanto y le dicen a Jesús, Señor, ¿quiere que vayamos y hagamos descender fuego del cielo contra ellos? Jesús dice, no, ustedes no saben de qué espíritu son. No hemos venido a perder. Yo no vine a perder las almas, vine a ganarlas. Y ese es el principio. Este siervo lo hace bien. Simplemente comparte lo que ha sucedido sin hacerse, él tomándose personal, ¿no? La respuesta de esta gente. Creo que es muy útil para nosotros, ¿no? Sobre todo aquellos que predicamos el Evangelio a otros y no nos responden como nos gustaría. ¿Qué debemos hacer? Pues presentárselo al Señor y decir, Señor, le hemos dado el mensaje, pero lo han rechazado. Ahora, si hay algún enojo, no tiene que ser nuestro. En todo caso, es del Señor porque la invitación es de Él. Nosotros somos responsables, ¿no? Para que escuchen el mensaje y se acerquen al Señor. Así que el anfitrión es aquí el que se enoja, exacto, porque Él es el que ha preparado la fiesta, ¿no? En ese enojo contra aquellos que los despreciaron, le dice al siervo, ve, pide a que se acerquen ahora. Dice, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Pobres, mancos, cojos y ciegos. O sea que la invitación entonces ahora viene para estos, los marginados en la ciudad. Los pobres, mancos, cojos, ciegos eran
los judíos, a ver, lo vamos a hacer con otro color, eran judíos que habían sido despreciados, judíos marginados, rechazados, estaban catalogados de pecadores. Tenemos acá también a los recaudadores de impuestos, ¿no es cierto? Todas estas personas que para estos que estaban acá, los fariseos, ¿no? Aquí tenemos a los fariseos, para ellos esto estaban fuera. Sin embargo, ahora ellos quedan afuera del banquete y el anfitrión los invita a los marginados de la ciudad, a los judíos rechazados, a los judíos pecadores. Y dice que los van a buscar, los traen, pero dice, todavía hay lugar, queda mucho lugar. Entonces dice la segunda parte, ¿no es cierto? Dice, el Señor se ha hecho como mandaste al lugar, versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es decir, ok, vamos entonces a invitar a los que estaban fuera de la ciudad, a los que estaban en los caminos y los vallados, ¿no? Aquellos que están fuera de la ciudad. ¿Quién representan ellos? Pues ni más ni menos que los gentiles. Los gentiles. Si tú no eres judío, pues ahí estás, bienvenido al grupo. Aquellos que estaban fuera de la ciudad, totalmente, fíjense, estos dos grupos despreciados totalmente por los otros religiosos. Ahora se les presenta la invitación, que ellos nunca hubieran esperado esa invitación, y claro, al recibirla, la reciben con gozo, diciendo, ¡qué misericordia! Ahora nosotros podemos disfrutar de esto también. ¡Qué pena aquellos que se la perdieron! A lo mejor tendremos que ir a animarlos para decirles, ¿qué están haciendo? Que recapaciten y que se den cuenta de lo que se están perdiendo, ¿no? Pero esto es lo que está enseñando el Señor. Aquellos que los religiosos estaban pensando que estaban fuera, es justamente a quien el Señor está incorporando. A los pecadores, a aquellos que estaban fuera del templo, a aquellos que eran rechazados. El Señor los perdona, los restaura, los santifica y lo hace parte del reino de los cielos. Hay una fiesta que celebrar. Eso es lo que está enseñando el Señor. Por eso le dice, fuérzalos a entrar. ¿Qué significa fuérzalos a entrar? No es para emplear la fuerza, no, sino para animarlos a otros, ¿no? Aquellos que están vacilando, porque claro, las personas pobres dicen, no, no puede ser, no, ¿qué voy a ir yo a esa fiesta? Mira cómo estoy vestido, no soy digno de ir allí, yo no tengo dinero, a lo mejor me piden algo. Entonces, frente a todas esas excusas que pudieran dar, dice, fuérzalos a entrar, es decir, anímalos, ayúdalos a entender, a comprender que esto es un regalo de Dios y que toda persona puede estar invitada por el Señor y puede recibir esa invitación y celebrar ese banquete con el Señor, porque el deseo de Dios es que se llene mi casa. El deseo de Dios es tener muchos hijos para su gloria. Y cada uno de nosotros, hijos de Dios, debemos tener ese deseo de Dios. Por eso vamos a compartir el mensaje con otros, para que otros también sean hijos de Dios. Y esta casa de Dios, que será eterna, ¿no es cierto? Así que es el gran banquete del reino, que es presente y que es futuro. No estamos hablando, ojo, no estamos hablando de las bodas del Cordero. Estamos hablando que ahora mismo es banquete. Ahora mismo está la cena del Señor en relación con todo aquel que quiere ser hijo de Dios. Ya hay una fiesta continua por ser hijo de Dios. Evidentemente en el futuro también estará la cena de la boda del Cordero, también estará el milenio, también estará la ciudad celestial, también estará cielo nuevo, tierra nueva, donde todo será un banquete continuo. Pero hoy mismo, ya presente. Por eso esta parábola también refuta a lo que decía uno de los fariseos. ¡Ay, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios! Hablando del futuro, hablando de lo que iba a suceder en la eternidad. Y Jesús le está diciendo, bienaventurado el que come ahora, el que entra ahora al banquete, los que reciben por fe el mensaje de esperanza y el mensaje de salvación. Así que ese era el mensaje, hacia allí los quiere dirigir el Señor a través de esta parábola. Así que aprendemos mucho aquí. Aprendemos a tomar ese llamado para experimentar la gracia libre y soberana de Dios. Dios ahora nos ama, Dios ahora ha abierto este gran banquete para toda persona que quiera acercarse a Él, que quiere dejar la vieja vida para tener una vida nueva en el Señor, donde el Señor transforma corazones,
donde el Señor pone nueva dirección, donde el Señor es el que nos capacita para ser vencedores. Así que hay una provisión abundante para todo aquel que se acerca a la casa del Padre, al momento, a la vida espiritual que el Señor está ofreciendo, ¿no? Por eso la invitación ahora está al alcance de todos y de nosotros también. No rechacemos la invitación del Señor. Y no se refiere solo a la invitación a la eternidad, se refiere a la invitación presente, ahora, de tomar tiempo con el Señor, de tomar tiempo en su presencia, de tomar tiempo en comunión con la iglesia, con los hermanos, con los ministerios, aprovechar, porque todo eso lo debo sentir como un banquete, como un llamado de Dios para disfrutar esta relación con Dios y con su pueblo. También entendemos que muchos hoy por hoy siguen rechazando la gracia de Dios. Ponen muchas excusas frente a esto. La verdad es que un día va a ser triste cuando se den cuenta que eran excusas que no les iban a servir para nada. Ojalá que hoy puedan comprender el significado de pertenecer al reino de los cielos. Seguimos predicando el mensaje del Evangelio. No te desanimes si hay personas que rechazan el mensaje, el llamado, la invitación a esta celebración permanente con Cristo. La verdad es que debemos continuar como el siervo de este anfitrión, continuar dando el mensaje, llamándolos a todos aquellos que quieran recibir al Señor y poder disfrutar esa relación permanente con Él. Tenemos que saber también que Dios es justo, va a aplicar su justicia con aquellos que lo rechazan. Y aquí también, no hay diferencia para Dios. Si esto lo rechazan y esto también, ninguno va a pertenecer al reino. Entonces el propósito es entender que Dios solo juzga. Dios está en su trono, Él sabe todas las cosas y un día toda persona va a tener que comparecer delante del Señor. Así que ahí los libros serán abiertos, nuestra vida estará expuesta. Aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, pues recibirán recompensas de parte de Dios. Y aquellos que han rechazado a Jesucristo, pues irán a condenación. Terrible sufrimiento, noche y día por los siglos de los siglos. Es terrible el infierno, es real, es un lugar real donde ahí van a terminar todas las personas que han rechazado a Jesucristo, los que han rechazado la invitación a esta gran fiesta con el Señor Jesús. Aprendemos que para Jesús el reino de Dios es una fiesta, es un banquete. Así lo expresaba y así debemos entenderlo. Realmente deberíamos disfrutar una relación con el Señor. Pablo dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Quiere decir que nos tenemos que gozar con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos dice, con la palabra de Dios, con la obediencia hacia Dios, ¿no? Y porque el hecho de ser hijo de Dios nos da un gozo tan grande que lo vamos a expresar siempre y debemos sentirlo así, ¿no? El gozo permanente es como una fiesta permanente con el Señor Jesucristo. Así que te animo a que lo tomes así, tomes el Evangelio como una fiesta que el Señor nos ha invitado a participar de aquí hacia la eternidad. Lucas 14, del 16 al 17 decía: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Así que hoy Jesús sigue diciendo esto, venid, que ya está todo preparado. Venid hoy. Hoy debemos entrar en el reino de Dios. Entrar al reino significa que Dios gobierne nuestro corazón. Nosotros somos sus súbditos, que nos sujetamos a su voluntad, a su dirección. Así que es esto, que Dios haga su voluntad, que nos guíe, nosotros ser obedientes a su palabra y podamos disfrutar realmente de esta relación con el Padre Celestial. Si tú nunca lo has hecho, yo te animo a que tú recibas a Cristo en tu corazón. Pertenece al reino de los cielos. En tus palabras, dile al Señor que te perdone todos tus pecados, que te haga un hijo de Dios y que quieres vivir para honrarlo al Señor por toda la eternidad. Si eres hijo de Dios, pues empieza a disfrutar esa relación que tienes con Él. Que cada día sea más estrecha y que realmente lo sientas como un banquete espiritual. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que lo que nos has hablado hoy
Señor, eche raíz en nuestro corazón. Esa palabra produzca fruto. Nos recuerde que una relación contigo, Señor, es delicia permanente. Estar en tu presencia tiene que ser el gozo abundante, el descanso que viene a nuestra alma. Señor, permite que cada día podamos tener y experimentar esa relación contigo. Espíritu Santo, dirígenos. Háblanos, muéstranos el camino permanente, Señor, y te damos gracias por habernos invitado a este banquete espiritual permanente, Señor, a lo que significa el reino de los cielos ahora y en la eternidad. Una relación estrecha contigo, disfrutando todo lo que tú vas a hacer. Señor, gracias porque ese es tu plan maravilloso, lo creemos, lo aceptamos y lo disfrutamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.